Tomando en cuenta que la vida que tenemos con ellos es casi corta, Sí. tenemos que tener la conciencia y la intencionalidad de hacerlo en este tiempo que Dios nos regala. Creo que en nuestra casa somos los primeros evangelistas para nuestros niños. Esto es Cosas que no nos dijeron. Qué gusto darte una nueva bienvenida a este podcast, Cosas que no me dijeron, tercera temporada, capítulo 31. Así está, ¿ve? Aquí Carito saludándote, Ibero. Estamos muy agradecidas por acompañarnos a lo largo de esta travesía, esta aventura también de cosas que no nos dijeron. Y estos capítulos a mí me encantan, o sea, han sido tan especiales de manera muy personal, pero este en particular creo que te emociona. Me roba el corazón. ¿Sí o no, Carito? Sí, justamente estamos muy contentas de poder compartir en este espacio de cosas que no nos dijeron, porque el tema de hoy está realmente apasionante, nos hace recordar, nos hace conversar de lo que estamos ahora viviendo, y para eso tenemos una linda invitada con nosotras. Está Adri Rosero. Ella es, yo la encontré, estaba buscando a alguien específico para este capítulo y pues la encontré en Instagram. Oye, como el cuando árbol encuentras de cosas Lu. buenas en redes sociales, como el árbol de Lu. Como el árbol de Lu. Tienen que estar aquí en Cosas que no nos dijeron. Adri es licenciada en educación, es mamá de dos hermosos bebés, bueno, ya grandecitos, ¿no? Y está aquí con nosotras. Bienvenida, Adri. Muchas gracias por invitarme a este programa. Es un gusto estar aquí y compartir de la pasión que tenemos por compartir la palabra. Creo que a mí me apasiona es enseñar y mi tema fuerte es los niños. Justamente. Entonces ahí diste en el clavo y estás aquí. Y lo que nos encanta, quizás tú estás escuchando este podcast, pero la mesa de cosas que no nos dijeron no tiene cafecito. Tiene un montón de recursos que quizás, gracias a Dios, tanto Adri, Carito y Vero hemos podido aprender, adquirirlos para motivar a que nuestros hijos sean exploradores de la palabra de Dios, que puedan amar, apasionarse por la palabra de Dios. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Cuándo vino esta convicción de que los pequeños, tus pequeños o tu pequeña en primer lugar, por eso es el árbol de Lu, dijiste, no, mi hija necesita aprender de la palabra de Dios? Creo que al tener una relación con Dios, Dios pone eso en el corazón, y ella tenía como 3 años y fue ese momento de enseñarle a memorizar. Pero esto empezó desde la barriga también. Es claro. Momento de decirle oraciones, de decirle versículos, y el hábito más hermoso de leerles antes de dormir, o sentados en un sillón, o haciendo un momento especial. Entonces ahí creo que al verle que tenía tanta retentiva, como dice, cosas que no nos dijeron es real. No nos dijeron que tenían tanta retentiva para recibir con fe y con esa área espiritual que ellos tienen desarrollada, y aún más la conexión que tenga con los padres, con los abuelitos desde la casa. Dije, es ahora. Y ver que ella tenía esta sensibilidad por la palabra, por las historias, creo que se volvió más emocionante para mí como mamá. Y es verdad, no nos dijeron que sería toda una aventura a enseñar, incursionarles a nuestros hijos en buscar, aprender sobre la Biblia. Y lo que tú decías, Adri, es desde que están en nuestro vientre. Y es importantísimo conocer cada etapa que vamos viviendo con ellos cuando, repito nuevamente, están en nuestra barriguita, ya nacieron, son bebés de brazos, van creciendo. O sea, en cada etapa de ellos nosotros tenemos que ser muy prácticas, muy creativas para poder enseñarles de la Biblia, enseñarles quién es Jesús en sus vidas. Y lo que me gusta de lo que dices, Adri, es verdad. A veces nos dejamos creer la mentira que son tan pequeñitos que no entienden, que no van a poder captar las profundas verdades del amor de Dios que están en las páginas de la Biblia. Entonces uno dice, cuando sea grande, yo ahí le voy a enseñar. Y déjanos decirte, no, por favor, no creas esa mentira. Aprovecha lo más pronto posible y traes a mi memoria, tengo un sobrinito de 3 meses. Y ¿sabes algo que llena mi corazón? Es que mi cuñada y mi hermano le están ya leyendo
la palabra de Dios para bebés, pero ya le están leyendo y no tienes idea cómo eso puede impactar la vida de nuestros hijos, Adri. Sí, es que estamos hablando directamente a su espíritu. Ujú. Y cuando recordamos en la palabra que Juan estuvo en el vientre y percibió el espíritu, Y él saltó. tuve esa experiencia. Le contaba a Berito que durante el embarazo tenía insomnio. Entonces dije, ¿qué hago? Y trataba de dormir, le leí la palabra. Y había citas bíblicas que sentía que el bebé se movía. Dije, esto es real, esto es su espíritu, es edificar la fe, el amor, pero es edificar la relación con Dios mismo. Así es, y qué lindo es poder ir creciendo junto a ellos, ¿no? Claro. Irlos descubriendo cuál es la mejor manera de poder enseñarles. A muchos les gusta, a los más pequeñitos, canciones, títeres, hay tantos recursos. Y por eso, como decía Berito, si tú nos escuchas, pues estamos en nuestra mesa lleno de libros, de cuentos, de Tarjetas, juegos, tarjetas, títeres. ajá, y también para ser bastante lúdicas, ¿no? Bastante prácticas. Conforme van creciendo, bueno, tenemos que ir hablando de cada uno de los que estamos aquí. Si tú nos estás mirando, pues vas a ver que esta mesa tiene varias cosas, como decía, Recursos, y podemos, ajá, recursos, ajá. sí, y que podemos ir compartiendo y aprendiendo juntos. Ujú, con gusto. Quisiera empezar Con los más pequeñitos. Con los más pequeñitos. ¿Qué nos ha funcionado? Al ser profe, tuve la experiencia de estar con los más pequeños y también con mis hijitos. Entonces, las páginas de cartón son Ese es ideales clásico. para que ellos Sí. vayan pasando las hojas. Y colores, ¿no? Llenos de Colores colores. llamativos y un lenguaje sencillo. Por supuesto. Lo que queramos enseñarles. Yo usé este libro con mis hijos cuando tenían 2 años. Y más que todo ellos sienten el interés de ver las páginas. Y como son gráficos que son acciones, Ujú. ellos van queriendo ver más. Y hay libros que tienen con tapitas, con solapas, la curiosidad, ¿no? ¿Dónde está esto? Sí. ¿Y dónde está la oveja perdida? Entonces ellos buscan la ovejita perdida. Y eso seguramente les... Oye, traes a mi memoria, había un material que se llamaba la perla perdida, la perla de gran precio. Pero es así, se hizo pedazos ese libro. Era una cosa Le buscamos. chiquitita y mi hija le leía y decía, la perla de gran precio. Y le íbamos explicando cuál era la perla de gran precio. Y por eso me encanta porque en realidad para los niños ahora hay un montón de cosas, pero que las páginas sean duras valen mucho la por su pena. motricidad. Por su motricidad. En nuestro caso también usamos algo así, pero con rompecabezas, cuando ya eran más pequeños. ¿Cada Entonces, cuento? Dios, sí, cada más cuento, no, historias cada de la historia, Biblia, sí. perdón, sí. Sí, mira, entonces, por ejemplo, acá hablábamos de Dios creó el mundo, un texto pequeño que daba un resumen, pero luego ellos podían desarmar el rompecabezas Y lo y armaban. armaban, y podíamos ir repitiendo. Conforme y les varias ibas contando historias, la ¿no? historia. Y les vas contando la historia. Y hay varias historias, acá no están todas, pero eso también les emocionaba, porque no era algo tan cargado o aburrido, pero también les ayuda, ¿no? Porque el armar rompecabezas es muy bueno para la salud. Para su memoria. Para la también. memoria, ajá. Ujú, ujú. Sí, también hay unos libros que tienen aplicaciones Sí. que se puede descargar y tiene un alto relieve. Entonces todo esto, miren, como un lenguaje sencillo, unas preguntas, les puede servir Y un las montón. preguntas son sencillas, ¿no? Sí. Como para llevarles a la reflexión a ellos. Ajá. Algo que nosotros usamos son Biblias sin texto. Ah, Y eso es dije, ¿y una ahora buena cómo, cosa. cómo le hacemos sin texto? Pero realmente, como uno ya sabe la historia, ¿Puedes mostrarnos Y- sí, uno de los claro, cuentos claro. así? Ajá. la historia de María, ¿no? El nacimiento de El Jesús. nacimiento de de Jesús. Y ellos son más visuales, los niños Claro. son más visuales, entonces necesitaban toda la página llena de la ilustración y usábamos voces, entonces... Pero la responsabilidad está ahí, que nosotras como mamás o los papás se sepan la historia, cómo va, se sepa. estudiarlo, prepararse anteriormente Sí, y puede para irlo ser. compartiendo con las Y imágenes. también tiene, Sí. al inicio de la historia tiene la cita bíblica, entonces por ahí Está- podríamos buscarla. Pero lo que me gustaba mucho es que tú puedes interactuar con el libro. Entonces no solamente era leerles, sino saber que acorde a la edad, según su curiosidad, podrías decirle. Entonces nosotros usábamos voces. ¿Quién anda ahí?
necesito posada para mí y para mi esposa. Y eso les llamaba mucho la Claro. atención, y cuando llegaban, Hacer voces. se sabían ya los diálogos, y mami, otra vez golpear. Golpea la ¿Y puerta. tú qué decías? Cuéntanos, Y así. cuéntanos, Adri. ¿Les A ver, cuento? con ustedes Adri en Ajá, una... pues nos va a contar una en historia. una En noche una normal en historia. familia. Ah, me gusta mucho decir, con toda la expectativa. Y Ujú. la historia va a comenzar. Entonces ellos decían, la historia va a comenzar. El nacimiento de Jesús, el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber dado. ¿Están listos para escucharlo? Entonces toda esa curiosidad, hermosa. Expectativa. la expectativa les despertaba. Y ya María estaba de camino a dar a su bebé, porque no podemos usar un lenguaje que ellos no sepan, ¿no? Claro, Un porque lenguaje- si te toca Sí, explicar le la toca palabra explicar difícil. la palabra. Entonces, Ajá. José tenía que buscar una posada para que estar ellos. Y golpeaba por cada lugar. Sí, ¿quién es? Soy José. Necesito una posada para mí y para mi mujer, porque ya mismo van a ser mi bebé. No tenemos espacio. Por favor, ve a la siguiente. Me ayudan a golpear. Todo eso era para ellos. Nosotros también. Yo también. Necesito una posada. Estamos desesperados. No tenemos dónde pasar esta noche. Lo siento, estamos muy ocupados. En eso yo le preguntaba, ¿sabes por qué estaban ocupados? Porque todos estaban siendo censados en ese momento, ¿no? Entonces le trato de involucrar más vocabulario y que haga conexiones Explicarles y también. explicarle, ¿no? Ajá. Y así vamos caminando poco a poco. Cuando ya llegamos, lo siento, pero espera un momento, tengo un lugar en la parte de atrás. Es una posada. ¿Te gustaría conocerla? Mira cómo está María. Pero ella sabía y confiaba en Dios, que era un lugar donde Él había preparado. Ahí van a ser el Hijo de Dios. Les empiezo a hacer preguntas. ¿Tú creerías que ahí sería un buen lugar para que nazca Jesús? Pero bueno, era el plan de Dios. María, José, ya van a ser el bebé. Y así todo lo conectábamos mucho con ellos. las expresiones Con las que están. expresiones. Luego viene los ángeles. Y son ilustraciones que les llaman mucho la atención, donde esto se podía conectar con ellos y no termina. Entonces tú te aprendes sigues la con historia. y le sigues añadiendo a lo que recuerdas que tú sabías. Claro. Y así Qué hermoso. Mira, pero me habla también de que tú tienes que conocer bien conocer la palabra de Así Dios, es. porque uno no se puede inventar cualquier cosa ese momento, porque como decíamos, nuestros pequeños tienen una retentiva increíble, o sea, ellos se aprenden de memoria y te Así repiten es. tal y como les dijiste, entonces también es como una responsabilidad como padres, primero también el meditar en la palabra de Dios, en el dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, limpie, cambie y entender y deleitarnos para que luego eso pueda ser transmitido a los hijos y que no sea una historia más. Algo que yo leía en un artículo y en un podcast que yo sigo que se llama Crianza Reverente, es que tengamos cuidado de que contemos la Biblia como una historia más, para solamente dar lecciones moralistas, de que mintió o no mintió, sino que es mucho más allá, más profundo, es un sentido espiritual, porque este autor decía, porque He-Man también te enseña valores, ¿no? En nuestras épocas, o los G.I. Joe también, porque son héroes. No, o sea, la historia de la Biblia, la palabra de Dios transforma al punto que nos da salvación a través de su Hijo Jesucristo, y creo que eso siempre será importante cuando estamos a nuestros niños contagiándoles de ese amor a la palabra de Dios, ¿no? Y ellos miran, aperciben, los que los niños son muy sensibles y ellos ya conocen los gestos de mamá, cómo hacemos. Y yo recuerdo una vez buscaba, decía, ¿cómo leer? ¿Cómo enseñarles la Biblia? ¿Cómo le hago, no? Entonces, en un artículo que leía me encantó y es algo que siempre marcó mi corazón y es justamente esto, como ven nuestra lectura diaria, como ven nuestra emoción de que es la palabra de Dios, ellos se van a contagiar de eso. Por eso decía en este artículo, tú usa gestos grandes. Si vas a hablar de los milagros de Jesús, abre tus ojos, que ellos se vean y se maravillen de lo que Jesús puede hacer. Si tú vas a hablar del amor de Dios, vas a mostrarles en la Biblia una de las historias, uno de los ejemplos donde vemos el amor de Jesús, tú abrázate y hazle saber que así de cálido, que así de amoroso es Jesús en nuestras vidas y ellos se van a contagiar de esa manera porque si no somos como que un poquito así simples para contar, ellos van a entender que Jesús es así, que la palabra de Dios es así, pero si nosotros somos así de apasionadas por enseñarles la palabra,
ellos se van a contagiar con un mínimo recurso o con un gran recurso que podamos tener para enseñarles. Tomando en cuenta que la vida que tenemos con ellos es casi corta, Sí. tenemos que tener la Vuela el conciencia tiempo. y la intencionalidad de hacerlo en este tiempo que Dios nos regala. Creo que en nuestra casa somos los primeros evangelistas para nuestros Así niños. es. Entonces, a ellos se les da la palabra desde pequeños, pero se les enseña, ¿no? El amor, la justicia, las consecuencias de la desobediencia puede ser, pero más que todo esa relación, porque un día crecerán y tal vez ya no acudan a la Biblia ilustrada, pero sí sabrán de que en la Biblia pueden encontrar paz, consejo, mensaje, y se identifican con las historias. Creo que ese es el motivo de tener un buen texto con ilustraciones para que se identifiquen. Y te acuerdas que Jonás, y Dios le dio un mandato, y Jonás dijo, decidió no obedecerle, porque no es que se le escapó, se le iba el barco. Entonces ahí un poco crear conciencia en ellos de que es beneficioso para sus vidas, para su caminar desde ahora en adelante, en cada paso, y saber que esto será permanente en sus corazones. Creo que ese es nuestra labor como mamás, como papás, como familias, que somos los primeros que les damos el evangelio a ellos. Sí, alguien decía que el primer campo misionero es nuestro hogar. A veces queremos ser misioneros de fuera del país o lo que sea, pero nos estamos olvidando que tenemos estos corazones que necesitan también ser atraídos al Señor y la palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así Ahora, es. hay desafíos, porque como mamás tenemos hijos que como que les fluye nomás, ¿no? Ya la Biblia, estás con la gracia de Dios, bien o mal ahí con nuestras patojeadas y todos somos ejemplo y procuramos hacer así, pero de pronto ya fluye. Pero hay niños que dices, No o sea, fluye. nada, pues ya. No me funciona. ¿Qué haces? Ya títeres, haces, que ya mismo nos vas a hacer un títere también, pero buscas maneras. ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo fue esa diferencia quizás con un hijo y con el otro, Para ¿no? captar la Para atención. que ellos puedan amar la palabra. Amar la palabra. Mi hija mayor es más observadora. Mi hijo menor es como más inquieto. Pero aprendí a no desanimarme si le veo al uno que parecería que no estuviera poniendo atención, sino más bien usar otras estrategias que sabes que con él te va a funcionar o con ella. Entonces, primero es conocer sus gustos, cómo funcionan tus pequeños. Si funcionan con marionetas, pues les enseñas marionetas para que reconozcan los personajes. Si funcionan con manualidades, con actividades, pues las aplicas y así vamos aprendiendo. Aquí se aprende y va asomando la imagen. Ay, qué Entonces, cool. ¿Dónde compras eso? Y luego me dices. Entonces, creo que el saber de que ellos son visuales, auditivos, sensoriales, por ahí es entra. muy importante, Al conectar sí. esta experiencia de ser profe con la palabra, creo que ahí fue la clave. Entonces, sí fue aumentando el reto. Tal vez empecé con libros más infantiles, básicos, pero cuando mi hija mayor ya estaba leyendo, ella mismo dijo, quiero leer. Es La importante Biblia. que nos vean leer la Biblia Exacto. física, porque si ven en el teléfono van a pensar que estamos En otra cosa. Y a veces terminamos en otra en cosa. otra cosa. Pero ven Siendo la Biblia sinceros. física, entonces ella ya empezó a leer su Biblia y le compramos una Biblia. ¿Nos indicas esta Biblia Sí, cómo es? le Ajá. compramos una Es texto y dibujos, texto y dibujos ¿no? en NBI, porque sabemos que las otras versiones tal vez pueden ser como Un poco Ace. más difíciles de entender. Sí. Y ella lo ha comprendido, pero algo que hicimos es conectar. Siempre va a servir mucho conectar la experiencia, la etapa, algo que esté pasando en familia, en la escuela, incluso una película, hablando de la película de las emociones. Exacto. Pusimos con colores y ella ya tiene sus resaltadores y fue alegría. ¿Qué nos dice de alegría? Entonces, todo lo que está de A amarillo buscar aquí Es está alegría. versículos sobre Mira. alegría. dijimos anaranjado, que vamos a ver la Ansiedad. 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 Y relacionarle esa con El la temor palabra. y todo. Y me gusta lo que haces porque mira, es un proceso, ¿no? De pequeños usas, no sé, estas ilustraciones, pero el punto es que luego nuestros hijos puedan tener la Biblia como tal, que es la que transforma. Y estaba revisando porque había leído este libro, El lugar más importante de la tierra, de Robert Wolgemuth, y hay una parte en el que dice, mira,
es Biblia para cada uno en casa, para todos, para papá, su Biblia, sí, para mamá, sí. su Biblia, y para cada hijo, su Biblia. Sí, Y qué que lindo. ellos puedan subrayar, que ellos puedan anotar, que puedan resaltarle con Sí, amarillo, sí, sí. que, o sea, cada uno, y que como padres, como madres, cuando leamos la Biblia con ellos, leamos con su propia Biblia, para que ellos ahí puedan subrayar y puedan decir, en esta parte yo aprendí algo nuevo. Y creo que es un desafío, ¿no? Porque a veces es como, no, es que es muy cara la Biblia, me invento, ¿no? Ujú. O no, aquí ya con una No Biblia tengo tiempo. estamos todos felices y contentos porque ya tenemos una Biblia en la familia y todos vamos a leer. Pero me encantaba este desafío, que cada uno tenga su propia Biblia, Sí. ahí mismo en su encuentro con Dios puedan subrayar su versículo favorito, encontrar esa promesa o ese desafío a hacer un cambio en su vida. Y creo que eso también vale la pena propiciar, ¿no? Yo sé que a veces la parte económica no es tan fácil para unos, para otros, pero cuando tú le pides a Dios, Señor, ayúdanos, que queremos ayudar a nuestros hijos, viene alguien, te provee, pero siempre ser muy intencionales en eso. ¿Qué piensas tú, muy Adri? intencionales. Algo que recuerdo que hicimos durante la pandemia, porque el árbol de luz realmente creció en la pandemia y no teníamos un lugar físico donde ir, decidimos hacer la Santa Cena en la casa. Entonces cada niño tenía su palabra, su Biblia, y poníamos el pancito y alistábamos Un las juguito. copas. Y eso también a ellos les motivó y era, mami, hoy es día de Santa Cena, porque decidimos hacer los domingos en la noche. Y ahí compartíamos las enseñanzas. Y más aún en las festividades, que es Pascua, puede ser el La nacimiento de Navidad. Jesús. Ujú. Entonces, le conectábamos todo a tal vez devocionales pequeñitos. ¿Y qué sientes que Dios te está hablando? Porque saber que los niños tienen esta fe maravillosa, única y pura, ¿qué sientes que Dios te está diciendo? Dios me está diciendo esto, mami. O saber cuando ellos ya empiezan a hacer un instrumento, que también eso es muy inspirador. Y como que Dios te recuerda, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Tus hijos están dando fruto. Te ven preocupada, te ven tal vez llorando. Ser vulnerables Sí, ajá. les permite a ellos saber que mi mamá también acude a la palabra, acude a Dios, vamos a orar. Mami, yo voy a orar por ti. Son esos momentos que dices, lo estamos haciendo bien porque se están dando cuenta que necesitan del Padre. Ujú. Es lindo porque podemos nosotros ir descubriendo y acoplándonos según nuestros hijos, según nuestro entorno familiar. Lo que tú decías, Berito, tal vez a veces no hay recursos para comprar tantas cosas, pero me encanta porque si vamos al internet podemos encontrar recursos descargables. Hay una página que a mí me encanta, másimpulso.com. Sí. Ese pega muy bien. Muchas ideas. Así que te recomendamos esta página más. Pero el árbol de luz también. El árbol de luz también, yo iba a mencionar, donde hay artículos que podemos descargar. Y dices, pero es que yo no sé qué hacer, es que no tengo dinero tal vez, pero podemos descargar y son gratis. Sí, son gratis. Incluso pueden disfrazarse. Y se pueden hacer. De medias podemos hacer títeres, medias viejitas. Las paletas de la cocina. Claro. O sea, hay tantas cosas. Pueden disfrazarse de papá y mamá, los hermanos, y tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, y vamos a representar esta historia. La cuestión es que se haga de esto un momento memorable. Así es. Exacto. Puede ser intencional, como vamos a leer después del almuerzo, vamos a leer, yo qué sé, en las tardes, hacemos galletitas. Y al conectar esto con una emoción linda, van a saber que esto es una experiencia bonita. No es como, ay, mamá, otra vez la palabra. No, sí, o sea, que Porque sea un deleite. Un deleite, entonces, un en la deleite. cotidianidad, entender que la palabra de Dios no es ese libro que está guardado y que cuando es el domingo nadie encuentra y tiene que ir y se atrasa porque no encuentran la Biblia, sino que es ese alimento que fortalece tu alma, tu espíritu, que es ese pan que te da ánimo y fortaleza, es esa leche espiritual que también te permite crecer. O sea, hay tantas metáforas. Esas. Aquí la profe me está corrigiendo. Tenemos profe aquí. Ayuda a encontrar la palabra. Exacto, sí, súper bien. Tantas metáforas de la palabra de Dios. Y creo que eso es muy importante que lo podamos estar
no sé, cultivando, ¿no? Y cultivando. Y hay muchas cosas todavía que nos vas a seguir compartiendo. Creo que tenemos que ir a una segunda parte. Sí, oye, porque estamos ni a la mitad hemos llegado en esta conversación. Y no hemos llegado cuando los hijos crecen un poquito más y que los títeres ya no funcionan. Sí, pero muéstranos un poquito antes de acabar este capítulo, porque hay segundo capítulo. Eso. Pero, por ejemplo, tienes otros recursos que tú también has podido usar, como los títeres. Los títeres, yo creo que eso les gusta mucho. Puede ser hasta 6, 7, 8 años. Sí, ¿verdad? Grandes. No sabía que mi esposo tenía ese talento. Realmente, como digo, en la pandemia descubrimos, si ven en la página un pajarito azul, se llama Peter Plumas. ¿Es tu esposo? Peter Plumas hacía la voz les invitaba a leer y los niños se conectaron mucho. Y digo, el impacto de un títere es otra cosa, porque puede ser que yo esté hablando con mi hijo y mi hijo le hace caso a claro. títere. ¿Cómo se llama? Él se llama Gusano Lector. Ay, Gusano. Sí, mira, tiene sus lentes azules, su él es naranja. Hola, estoy aquí para enseñarles un poco a leer, porque me encanta leer. ¿Y qué es lo que más te gusta leer, Gusano Lector? Me gusta leer las historias bíblicas que hablan acerca de los retos. Como de David. Ya. Era un hombre pequeñito que no sabía que podía usar una armadura y era muy pesada, pero confiaba mucho en Dios. Oye, Gusano Lector, ¿y les puedes invitar a las mamis y a los niños para que siempre lean? ¿Por qué tienen que leer la Biblia? Ay, me encanta. A todas las mamis y papis que nos están escuchando, lean a sus hijos. Es un hábito hermoso para toda la vida. Pero si empiezan de pequeños, cuando crezcan, no se van a olvidar. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y cuando crezca, jamás se alejará de él. Ay, bravo, yo le aplaudo aquí a Adri. Gracias, y al Gusano Lector. Lector. Mira, estas son varias cosas y lo que queremos es inspirarte, motivarte, es la creatividad, lo que Dios nos ha puesto en la mano. Si es que no tienes un Gusano Lector, haces de una media, Una media lectora. una media lectora. Compramos unos ojitos locos y les pegamos. Exactamente, y poder incentivarles a la lectura. Yo creo que, como decimos, vamos a seguir conversando de este tema en el próximo capítulo, de cosas que no nos dijeron, así es que no te puedes perder. Viene la segunda parte. Me gusta. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.